Hola amigos, estamos otro miércoles al mediodía aquí en mi consulta y en mi oficina, que es el espacio de ustedes, al mediodía con Alex Grant. Hoy quiero compartirles, como les había prometido, que hablaríamos acerca de cuando alguien se quita la vida. En los días pasados hemos escuchado de figuras prominentes en los Estados Unidos y en otras latitudes que han atentado contra su propia vida. Y pues es una noticia sumamente lamentable y preocupante, y que además tiende a tener como una reacción en cadena, sobre todo cuando hay personas en situaciones de riesgo y personas que pueden estar tal vez considerando tomar esa misma acción. Entonces, quiero que hablemos un poco de manera abierta, porque este es un tema del que no siempre hablamos con toda la apertura, y que es importante, y que aún en un país como el nuestro, que solemos etiquetar como el país más feliz del mundo, luego nos damos cuenta que no es exactamente, que la realidad es otra, que en realidad tienden a ser más los hombres los que atentan contra su vida que las mujeres, que somos uno de los países de más alto consumo de antidepresivos en toda América Latina. Y entonces como que las cuentas no calzan, ¿verdad? Y que quizás estamos en una situación de riesgo, no para entrar en pánico, pero sí en una situación de cuidado, donde tenemos que tener conciencia y estar informados alrededor de este tema. Una cosa que es importante que tengamos clarísimo para empezar es que el suicidio es una de varias malas formas de manejar nuestro enojo, nuestra depresión, nuestra frustración. Que hay personas que pueden ser movidas o llevadas hacia ese extremo por un sinnúmero de factores. Y al final vamos a hablar de algunos indicadores para que podamos estar atentos y alertas cuando veamos a personas que podrían estar caminando en la cuerda floja y considerando quizás atentar contra su propia vida. Sabemos que es una mala manera de manejar nuestro enojo y frustración, porque es un acto de autoeliminación, es un acto de violencia dirigida hacia la misma persona. Hay además también muchísimas otras formas en las que podemos estar atentando con nuestra vida, que tal vez no las consideramos un suicidio como tal. Por ejemplo, el consumo de drogas o el incurrir en algún vicio, en algún exceso, puede ser una especie de muerte lenta. Lo que pasa es que a veces son comportamientos que son socialmente aceptados y no los vemos como un acto de autoeliminación, pero lo son, ¿verdad? Si yo estoy consumiendo o estoy introduciendo en mi cuerpo algo que me lastima, que hace daño de mi salud, eso también puede ser visto como un acto de eliminación o de autodestrucción, solamente que es en pequeñas dosis y no es tal vez tan fulminante como alguna otra opción de suicidio como tal. La depresión se define, entre otras formas, y sabemos que hay diferentes tipos de depresión, que puede haber una depresión que es química, ¿verdad? Porque no estamos produciendo suficiente serotonina, porque hay un desbalance químico en nuestro interior, y también puede haber un tipo de depresión que es más circunstancial, ¿verdad? Podemos deprimirnos por la pérdida de un trabajo, podemos deprimirnos por el fallecimiento de un ser querido, podemos deprimirnos por un cambio de ciudad o un cambio de país, podríamos deprimirnos aún por el fallecimiento de una mascota. Y la depresión como tal no es necesariamente sinónimo de que siempre va a terminar en un acto de autoeliminación, pero tal vez llevado a una situación más crítica y sostenida por un periodo mucho más largo, sí podría detonar en una acción de autoeliminación o de suicidio. Sabemos que en un sentido más sencillo y básico, la depresión se define como un enojo vuelto hacia adentro. Es un enojo vuelto hacia adentro. Hay una imagen en la Biblia del profeta Elías, que él, ante la amenaza de la reina Jezabel, huye por el desierto y se esconde en una cueva. Y tiene tan poca energía que solamente le alcanza para dormir y para comer. Esa es la imagen bíblica de una depresión. Una persona que entra en una cueva en su interior, una persona que se aísla, una persona que tal vez manifiesta grados bastante disminuidos de energía, de motivación, de compromiso consigo mismo, con la vida.
esas podrían ser algunas pautas o algunos parámetros iniciales que nos puedan indicar que estamos ante una depresión que eventualmente podría detonar, como decíamos antes, en un acto de suicidio. Es importante que esto también, este ejemplo que les ponía del profeta Elías, también nos explica lo siguiente: podemos ser, hasta una persona de fe puede experimentar depresión. Ese es un mito importantísimo que necesitamos desvanecer de una vez por todas. Porque a menudo podemos juzgar a una persona que atenta contra su vida y decir, pero si esa persona tuviese fe, si esa persona creyese en Dios, no se deprimiría. No es cierto, porque vemos que este profeta, que además, previo a caer en esta depresión, acababa de librar una batalla extraordinaria y sobrenatural, y sin embargo, a pesar de ser un hombre de Dios, eso no lo eximió de poder experimentar un grado de tristeza profunda que lo hiciese caer en una depresión. Entonces eso es muy importante que lo tengamos súper claro para que no juzguemos a las personas que tal vez puedan estar lidiando con algún trastorno emocional, y que nosotros tal vez nos sintamos en la libertad de señalarlos y decirles, si esta persona tuviese más fe, no estaría experimentando esto o no habría tal vez atentado contra su vida. Es que no estamos inmunes, ¿verdad? La fe nos fortalece y es un asidero muy importante, pero pueden haber muchísimos factores que puedan llevar a una persona a actuar de esta manera. También es importante que entendamos que el quitarse la vida no es algo ante lo cual nosotros, como decíamos antes, debemos juzgar a las demás personas. Tampoco es algo que podamos aplaudir. En los recientes días se ha dado una cierta controversia en redes sociales porque hay personas que también quieren como normalizar el suicidio como algo muy cotidiano, como algo muy natural, como algo ante lo cual no debemos preocuparnos, y tampoco se trata de asumir esa postura como tan casual. Creo que más que emitir un juicio ante quienes hayan optado por esta acción de autoeliminación, es importante apelar más bien a una comprensión y a una compasión, porque es duro no solamente para quien haya optado por esto, ¿verdad? Y hay quienes debaten si esto es un acto de valentía o de cobardía, y en realidad no nos toca a nosotros juzgar, pero sí nos toca tratar de entender, educarnos y tener información adecuada para poder manejar esto, y también para poder acompañar a los sobrevivientes, porque a veces nos olvidamos de los familiares, de los hijos, de la pareja, de los amigos y las personas, porque esto es como una onda expansiva y sí tiene un efecto multiplicador sobre las personas que están alrededor, que pueden manejar una mezcla de sentimientos, desde culpa, vergüenza, sentir impotencia, desasosiego, confusión, mil preguntas. O sea, los sobrevivientes son quizás los que llevan la peor parte después de la persona que atentó contra su vida. Y entonces a nosotros no nos toca asumir un papel de jueces o fiscales, sino más bien el de ser personas solidarias, que podamos tratar de estar informados y además tener la información adecuada para poder prevenir que esto no se siga expandiendo. La desesperanza y el aislamiento que pueden llevar a una persona a tomar esta decisión es el reto que nos deja a todos los que somos sobrevivientes de una persona cercana a nosotros que atentó contra su vida. Yo tuve la experiencia personal de tener a un ser querido, un compañero con el que estudié en la universidad, y saber que años después él está dando sumido en lo que ahora entendemos que fue una profunda depresión, atentó contra su vida. Y aunque yo no estaba físicamente allí, no estaba en el mismo país con él, lo cierto es que fue algo que hasta el día de hoy me impacta, y que impacta muchísimo a todos quienes queríamos a esta persona, y que tenemos aún muchas preguntas de lo que podía haber estado pasando o sintiendo esta persona cuando tomó esta decisión. Esto nos deja a nosotros también
un doble o un triple reto de ser más intencionales en monitorear y cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros allegados, cuando los vemos que empiezan a exhibir algunos indicios de depresión o algún grado de desbalance en sus emociones. Quiero decirles que hay una esperanza y que hay más alternativas claramente a la del suicidio o la autoeliminación. Quizás algunas de las cosas que nos pueden ayudar, porque ayer me lo preguntaba alguien, me lo decía un buen amigo y un expaciente me decía, tengo una amiga que en otro país que me escribe y que me dice que ha perdido las ganas de vivir y qué se le dice a una persona que está considerando atentar contra su vida. Yo le decía a él, porque fue una pregunta, íbamos conduciendo de camino a un evento y yo lo que le respondí fue, mira, lo primero es preguntar, creo que es importante preguntarle a la persona con quién está enojado o con quién está enojada, porque al final es un acto de enojo. Y escucharle y preguntarle a esta persona si siente que cuál es su propósito en esta vida y si siente que ese propósito lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado, porque una de las cosas que primero nos desanima es por cuando perdemos un sentido de misión o de propósito en la vida, que también nos hace sentir que ya no tenemos nada más por qué luchar o nada más por qué estar acá. Esas pueden ser un par de preguntas, porque en esto no hay una receta única, cada situación es particular, pero por lo menos son un par de preguntas poderosas que pueden ser claves del plantear a una persona que vemos en esta situación. E inclusive dicen los expertos también que es válido cuando empezamos a percibir a una persona con algunos rasgos no temer el poner directamente sobre el tapete la pregunta de ¿has pensado atentar contra tu vida? O ¿has tenido sentimientos o pensamientos suicidas? Porque pensamos que si tocamos el tema o mencionamos la palabra vamos a empujar a la persona a tomar esta acción y todos los estudios demuestran que todo lo contrario, que más bien el poder conversar del tema de manera amorosa pero frontal, intencionalmente, más bien puede prevenir el que la persona recurra a esta acción. Por eso es que es muy importante que estemos alertas, que estemos conectados. Hoy en día hay tanta tecnología y tanta información y sin embargo estamos más desinformados que nunca y más desconectados. Y por eso es que es importante que nosotros no pensemos solamente que porque la persona está físicamente a nuestro lado no está en su mente o en su corazón aislada de todos y sintiéndose muy sola. Y por eso es que es importante si se quiere entrar en ese espacio de aislamiento y preguntarle a la persona cómo se siente y qué está pensando y abordarle en esta conversación franca y transparente. Algunas de las señales o indicios de que estamos ante una persona que podría estar en riesgo de cometer un suicidio o de atentar contra su propia vida es, como hemos dicho antes, ver si hay indicios de algún grado de depresión. Luego también si la persona está enfocada en hablar acerca de temas de muerte y de suicidio. Hoy sabemos que hay personas que muchas veces dejan muchas señales en redes sociales, en sus páginas de Facebook, en su Instagram. Las imágenes que comparten pueden estar siendo señales o banderas o llamadas de atención de que la persona está teniendo un interés inusual o atípico sobre temas de muerte o de suicidio. También cuando la persona empieza a hacer planes, cuando la persona empieza a despedirse, a regalar cosas que tal vez sabemos que son muy significativas para él o para ella, eso podría ser un indicio de que la persona está empezando a hacer en su mente cierres para poder partir. También si la persona se aísla, también si la persona muestra algún grado de desesperación, también cuando vemos que hay marcados cambios de ánimo o también cambio en sus hábitos de sueño, también si la persona toma o consume drogas, cuando la persona también empieza además a actuar de una manera arriesgada, a conducir a toda velocidad, a mezclar licores, a hacer una serie de comportamientos
arriesgados, atrevidos, temerarios, eso puede estar indicándonos que la persona está marcando algunas actitudes suicidas. También si la persona manifiesta un grado creciente de pesimismo. También si la persona además manifiesta que hay una autoestima que consistentemente se ve dañada, se ve disminuida, eso también puede ser un indicio. Y finalmente, si la persona tiene alguna condición física o de salud crónica donde la persona como que va poco a poco desvaneciéndose o sintiendo como que ya no tiene sentido su vida o como que ya no quiere seguir luchando. Todas estas cosas pueden ser algunos indicios de que estamos ante una persona con una tendencia hacia el suicidio, y por eso es que es importante que empecemos a hablar abiertamente acerca de estos temas. ¿Cuál es la respuesta que damos ante una persona que está manifestando algunas de estas cosas? Una es hacerle saber que no está sola, que cuenta con nosotros, animar a esta persona a hablar con un especialista, con algún psiquiatra, algún psicólogo, con un médico, con algún consejero, con alguna persona entrenada que pueda acompañarle en la situación en la que está. Podemos también, si la persona nos ha confiado esto, podemos también no sentir que tenemos que guardar el secreto y conservarlo solo nosotros. Podemos también comentarlo con personas cercanas, personas responsables. Si es un menor, sin duda animar a la persona a hablar con un adulto. Entonces no tenemos que llevar el peso de toda esta responsabilidad solamente sobre nuestros hombros. Podemos también apoyarnos en una red más amplia de personas dispuestas y capacitadas, orientadores, maestros, los padres, los amigos cercanos, un cura, un pastor, alguien que pueda intervenir de manera responsable, de manera respetuosa, de manera amorosa y también de manera capacitada o preparada para lidiar con este tema. Sin duda este es un tema que no puede agotarse, que no puede acabarse. Esto no debe ser el final de una conversación, sino el principio de una, y debemos muchas veces no ser ingenuos, no pensar que estamos inmunes o que personas que conocemos o que queremos están inmunes o que es imposible que pudieran en algún momento tener este pensamiento o esta inclinación o esta preocupación y pensar que podrían tal vez tomar la triste decisión de atentar contra sus propias vidas. Espero que esta información que hoy les he compartido les sea de muchísima utilidad y que esto, como dije antes, abra un espacio de diálogo y de conversación para que podamos estar mejor preparados y mejor informados a la hora de acompañar o de lidiar con personas a nuestro alrededor que han atentado o que están considerando atentar contra su vida, o inclusive saber cómo acompañar a personas que lamentablemente se han visto afectadas por este mal en sus familias, en sus círculos sociales. Cualquier persona que quiera seguir conversando sobre el tema y cualquier otra inquietud puede hacerlo contactando a mi oficina, llamando a los teléfonos 22 22 14 50 o al 61 86 39 41. 22 22 14 50 o al 61 86 39 41. Mi nombre es Alex Grant y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, al mediodía con Alex Grant en este espacio que es de ustedes y es nuestro para seguir creciendo y aprendiendo y preparándonos para vivir una vida mejor cada día. Chao.